¿Sabía usted cómo la Biblia nos ayuda a entender todo lo que pasa en el mundo? ¿Sabe usted que hay una guerra en curso por el control de su mente? ¿Sabe usted qué papel juega en el conflicto entre el bien y el mal? ¿Conoce usted el plan de Dios para su vida y para este mundo? En las páginas de El amor triunfa descubrirá cómo Dios ha estado actuando a lo largo de la historia para salvar a la humanidad de las garras de Satanás. Recorra con nosotros la historia de nuestro mundo y descubra la verdad sobre el gran conflicto y cómo puede estar seguro de estar del lado correcto. El ministerio Conéctate a Jesús presenta el fin del mundo. Escuchemos la lección de hoy. 2. Un asunto decisivo, amor o egoísmo. Fieles a la misión de Dios. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció rápidamente. Los encarcelamientos, las torturas y las persecuciones no detuvieron su crecimiento. Los creyentes fieles, comprometidos con Cristo y llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con fuerza. Los corazones fueron tocados. Se transformaron vidas. Decenas de miles de personas se convirtieron. Los discípulos se enfrentaron a amenazas, Hechos 4, 17. Encarcelamiento, Hechos 5, 17, 18. Persecución, Hechos 8, 1, y a la propia muerte, Hechos 7, 59, 12, 1, 2, pero con el poder del Espíritu Santo proclamaron valientemente al Cristo resucitado, Hechos 9, 31. Los bastiones del infierno fueron sacudidos y el Evangelio triunfó a pesar de las grandes dificultades. Los discípulos ya no se avergonzaban del miedo que experimentaron en el aposento alto. La oscura noche de su melancolía había terminado. Jesús no solo les había dado la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, sino también una gran promesa: recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Hechos 1, 8. El Evangelio llegó hasta los rincones más remotos de la tierra. Colosenses 1, 23. Aunque el último discípulo que quedaba, el apóstol Juan, murió a finales del siglo I, otros tomaron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. Plinio el Joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de la actual Turquía, le escribió al emperador Trajano, hacia el año 110 después de Cristo, unos 80 años después de la crucifixión de Jesús, describiendo los juicios oficiales que estaba llevando a cabo para hallar y ejecutar a los cristianos, a muchos de todas las edades, de todas las clases sociales, incluso de ambos sexos, se los está llamando y se los llamará a juicio. No solo las ciudades, sino también las aldeas e incluso las zonas rurales han sido invadidas por la infección de esta superstición, el cristianismo. A pesar de los despiadados ataques del diablo, la iglesia cristiana creció rápidamente. Los cristianos del Nuevo Testamento impregnaron su misión de oración. Tenían la mirada puesta hacia afuera, no hacia sí mismos. Con valentía, compartían la palabra de Dios a través de estudios bíblicos personales, grupos pequeños y proclamaciones públicas. Siguieron el modelo de Cristo de enseñar, predicar y sanar, un ministerio integral que tuvo una gran repercusión en el mundo. Considera esta declaración inspirada: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, no cesaba cuando estos fieles
Portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. A pesar de los despiadados ataques del diablo, la Iglesia cristiana creció rápidamente. Los cristianos del Nuevo Testamento impregnaron su misión de oración. Tenían la mirada puesta hacia afuera, no hacia sí mismos. Con valentía, compartían la palabra de Dios a través de estudios bíblicos personales, grupos pequeños y proclamaciones públicas. Siguieron el modelo de Cristo de enseñar, predicar y sanar, un ministerio integral que tuvo una gran repercusión en el mundo. Considera esta declaración inspirada: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. A pesar de los despiadados ataques del diablo, la Iglesia cristiana creció rápidamente. Los cristianos del Nuevo Testamento impregnaron su misión de oración. Tenían la mirada puesta hacia afuera, no hacia sí mismos. Con valentía, compartían la palabra de Dios a través de estudios bíblicos personales, grupos pequeños y proclamaciones públicas. Siguieron el modelo de Cristo de enseñar, predicar y sanar, un ministerio integral que tuvo una gran repercusión en el mundo. Considera esta declaración inspirada: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. A pesar de los despiadados ataques del diablo, la Iglesia cristiana creció rápidamente. Los cristianos del Nuevo Testamento impregnaron su misión de oración. Tenían la mirada puesta hacia afuera, no hacia sí mismos. Con valentía, compartían la palabra de Dios a través de estudios bíblicos personales, grupos pequeños y proclamaciones públicas. Siguieron el modelo de Cristo de enseñar, predicar y sanar, un ministerio integral que tuvo una gran repercusión en el mundo. Considera esta declaración inspirada: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Conéctate a Jesús. Les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones. Escríbenos a conectatejm@gmail.com. Bendiciones. Hasta mañana. Si gustas, dale me gusta. También puedes dejar tu comentario y te responderemos pronto.
josefotoyvideo@hotmail.com. Bendiciones.